Dios le bendiga. Vamos a predicar hoy bajo el tema Un corazón agradecido. Y vamos a leer en Lucas 11. Vamos a leer el 11:16. El 11:16, en el nombre del Padre, que dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en rostro en tierra y sus pies dándole gracia, y este era samaritano. Aquí estamos hablando que hay que ser un corazón agradecido. Vamos a estar hablando de este tema. Y está narrando, tengo que ver los minutos, y el versículo está narrando que Jesús iba para Jerusalén. Y para ir a Jerusalén, él cruzó entre Samaria y Galilea. Y mientras iba caminando para allá, me parece que aquí no está mencionando si Jesús iba solo o si iba acompañado. Me imagino que iba con alguien, aunque me acuerdo en unos capítulos que hay en Juan, yo creo que 6 o 7, donde los hermanos de Jesús le están diciendo: oye, tú andas haciendo muchos milagros, si tú quieres ser reconocido, vamos para Jerusalén, que hay una fiesta. Y Jesús dijo que no, que se vayan adelante, para luego porque él tenía pensado irse como medio escondido, solo, porque si anda solo puede pasar más desapercibido, y me imagino que este era el caso. Seguramente estas personas que estaban ahí, porque dice que cuando iba cruzando a Jerusalén, se encontró, entrando una de las aldeas que están ahí cerca de la ciudad, Jerusalén, que era la ciudad, habían 10 leprosos que empezaron a llamarlo. Entonces yo pienso que estos leprosos estaban ahí esperando que Jesús pasara por ahí, porque ese era el camino para ir a Jerusalén y había una fiesta. Entonces, imagínate, si tú tienes una enfermedad incurable y sabes que hay un hombre que con tan solo una palabra te puede sanar, tú vas a hacer todo lo posible. Quizá esas personas se quedaron ahí mucho tiempo hasta esperar que Jesús pasara por ahí, por ese lugar. Y entonces aquí dice que eran 10 leprosos. La lepra es una enfermedad que era en ese entonces una de las enfermedades más peligrosa, porque encima que se te condenaba como una persona que estaba en pecado, que estaba impura, y se te sacaba de la ciudad, no podía convivir con las personas. No tan solo era una enfermedad que te atacaba físicamente, sino emocionalmente y en todos los sentidos, porque esa enfermedad te llevaba hasta la muerte, y era puro dolor, porque se te llenaban de llaga todo, las narices, la boca. Eso era hasta inhumano, y más que tenía que cargar con el rechazo de los demás y la acusación, porque también, si ustedes se fijan en los otros lugares, por ejemplo, hubo un rey llamado Usía, yo creo que fue, que él se puso a ministrar en las cosas del templo y no le tocaba a él, y le dio lepra hasta morir. Y también el siervo de Eliseo, que hizo algo inapropiado cuando fue y tomó lo que no le correspondía y mintió, también le dio lepra hasta morir. Entonces la lepra es consecuencia del pecado. Se ve en la Biblia, aunque no quizá en todos los casos, pero quizá ellos la juzgaban así. Y ellos, se dice que cuando le daban lepra tenían que estar apartados, y ellos se reunían
Y cuando ellos se reunían, ellos tenían que dar aviso. Viene un leproso para que la persona huyan y no se contamine, porque esta era una enfermedad altamente contagiosa. Es parecida como cuando apareció el VIH hace par de años, que las personas no tenían mucho conocimiento. Cuando a alguien le daba esa enfermedad, la gente no quería ni estar cerca de ellos, y además los acusaban de que le dio esa enfermedad por estar haciendo las cosas mal. Es más o menos así, porque también se te bajan todas las plaquetas y todos los virus que andas se te pega, y ya tú sabes, una enfermedad muy fea. Entonces cuando estos 10 leprosos inmediatamente ven a Jesús, lo llaman y le dicen Jesús, lo llaman, y Jesús a distancia. Esta vez hay ocasiones que Jesús hasta tocó leproso y se le acercó, pero esta ocasión parece que Jesús tenía prisa o iba de camino, que hacia la distancia le dijo: vayan allá, muéstrense a los sacerdotes, porque había una ley donde ellos tenían que mostrárselo a los sacerdotes. O sea, no dice ni siquiera que ellos recibieron la sanidad, sino muéstrenle a los sacerdotes. Me imagino que Jesús hizo eso para que ellos, como una muestra de fe, de dar el primer paso, Jesús los manda a los sacerdotes. Hay milagros que son así, que no ocurren inmediatamente. Nosotros recibimos la oración, sino ocurren dependiendo como la fe que uno, con la fe que uno actúe. Son como milagros progresivos. Y cuando ellos iban de camino, ellos fueron sanados. Pero aquí en el capítulo 6, aquí dice que había uno de ellos que se devolvió. Cuando fue sanado, se devolvió a dar gracia y volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea, él estaba tan agradecido que se puso de rodillas, adoró, o sea, demostró con una devoción el agradecimiento por esa sanidad. Y Jesús dice: pero ¿y los otros 10? ¿Dónde están? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué los otros 9 y solo regresó uno? Esto pasa porque cuando hay una persona que piensa que se merece todo, por ejemplo, hay un niño que los padres los consienten mucho, niñas grandes que los padres le llevan la comida a la mesa, le quitan el plato, ellos lo dejan ahí, le lavan la ropa, le limpian, tiran las cosas al suelo, y las madres, los padres se los recogen, todo lo que ellos pidan se lo dan. Se crían personas que no son agradecidas. Esas personas son tú eres capaz de, así por amor o por ayudarlo, sacarte hasta una parte de tu órgano para dárselo a ellos, y ellos no te lo van a agradecer porque ellos piensan que ellos se merecen todo. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo criamos a nuestros hijos. Tú le puedes dar lo que tú quieres y ellos no te van a agradecer. Incluso se van a sentir que aún hay que darles más. Y así es que se está presentando estas personas de allá estas personas de allá de Israel, porque ellos dicen, o sea, no sé si ustedes se acuerdan, en una ocasión cuando estaba, yo creo que Jesús hablando, que los llamó hijos de la serpiente, y ellos reclamaron que ellos no pueden ser hijos de serpiente o de condenación, porque ellos son hijos de Abraham. O sea, que ellos se merecen estar así, que ellos es por herencia, que ellos son el pueblo escogido y que ellos se lo merecen todo. Ellos se merecen la sanidad, ellos se merecen la salvación. Entonces no hay una actitud de agradecimiento en sus corazones. Y entonces, ¿qué pasa aquí con el samaritano? Y si ustedes ven, es algo raro que un samaritano esté junto con un judío.
porque ellos no se llevaban, ellos no se ligaban. Pero cuando hay personas, hasta en nuestro entorno vemos a personas millonarias y personas pobres que no se juntan, y personas de una religión y de otras que no se juntan, pero cuando los dos caen, por ejemplo, en vicios de droga, cuando caen enfermos, ya se unen porque ya están como en una condición igual los dos. Y esto sucede aquí, que ya yo estaba en una condición de pecado, como dirían, y una condición de enfermedad, que ellos se unían. Pero este samaritano, él sí se sentía agradecido, aunque se consideraba que él no era religioso. Los judíos sí se sentían religiosos, ellos no se le consideraba religioso, se consideraban que era unas personas que se habían apartado del pueblo y que se habían juntado con otras costumbres del otro pueblo y que no llevaban la ley y la costumbre como debería, como la Biblia lo dice, que no guardaban la ley de Moisés y que no eran dignos de nada. Pero esto encierra aquí esta enseñanza. Ese es el sentido principal de esta lectura de Lucas 11 al 18, que el hermano nos manda a leer. El sentido principal es tu ser agradecido. Por eso hay un versículo que el Señor dice que el que más se le perdona, más ama. Por eso, si tú te fijas, hay hermanos que nacen en el Evangelio y esta persona, hasta el Señor tiene que pasarlo por un proceso más o menos de apartamiento para que ellos vuelvan de nuevo y sientan que sí, que ellos conocieron al Señor, o renovar ese acercamiento con Dios, porque como ellos sienten que no hicieron nada, que ellos se ganaron la salvación por estar ahí toda la vida, y que los impíos que vienen de afuera se sienten a veces hasta quizás superiores porque tuvieron en lugares haciendo cosas que esto no harían. Entonces ellos se sienten quizás más dignos de la salvación que esas personas que apenas tienen día en el mundo. Por eso es que así mismo dice, mira, yo creo que el mismo Mateo, cuando Jesús le dijo así, cuando Jesús le dijo a la prostituta, que fue y le derramó el vaso y dijo, el que más ama, el que más se le perdona, más ama. Él lo dijo porque él no le mostró agradecimiento tampoco, porque quizá también él sentía que él eso se lo merecía, que la enfermedad que él tenía así no se la merecía. Pero cuando una persona es así, que es despojada, una persona que es abandonada y que la sociedad la tiene muy en poco, cuando el Señor la trae, es más agradecida. Y cómo se demuestra una persona con un corazón agradecido, que siempre va a hablarle al Señor de todo, va a mostrar una actitud religiosa, como hizo él, no religiosa por fuera, sino por dentro, expresando su gratitud en alabanza y adoración, no importa que lo vea, una adoración pública, y viviendo de una manera que Dios le agrade. Y por eso el Señor le agradó tanto a este samaritano, que pregunta, ¿y dónde están los otros? ¿Por qué los otros no vinieron? ¿Dónde están? ¿Por qué no volvieron a darle gloria a Dios? Solo vino un extranjero, una persona que se consideraba que no era digna, quizá ellos de la salvación. Pero el Señor nos hizo mostrar aquí que no hay nadie digno, que nosotros no nos ganamos la salvación de ninguna manera, no nos ganamos la salud, no nos ganamos los milagros
fue Él que lo hizo con su sangre. Él murió por todo el mundo, no importa del lugar, no importa la condición, no importa la herencia, no importa de dónde es. Si le pedimos y lo llamamos, Él es fiel y justo y bien y nos va a sanar. De nosotros depende que tengamos una actitud de agradecimiento, de que cada día nos levantemos con esa actitud. El que tiene una actitud de agradecimiento, te aseguro que siempre va a vivir en paz, va a vivir de una manera agradable al Señor, porque estar agradecido y sabe que Él no se lo merece, que fue pura gracia. Dios le bendiga.